Hello everybody, welcome back. Hoy tenemos una explicación muy breve de lo que se llama la voz pasiva or passive voice. In this case, la voz pasiva sirve para hacer al sujeto pasivo, right? Es decir, lo voy a cambiar de lugar y hay una forma de hacer esto, right? Si nosotros seguimos estas 4 instrucciones, siempre vamos a lograr cambiar una oración o frase de voz activa, que es normalmente como se escribe una oración, a voz pasiva, right? La primera instrucción va a ser invertir, right? So we're going to switch the subject and object, right? Vamos a invertir al sujeto y al objeto. Para esto es importante primero saber dónde está el sujeto y dónde está el objeto. Aquí voy a poner un ejemplo. Yo estudio inglés, I study English todos los días, every day, right? En esta oración, yo estudio inglés todos los días. Lo primerito que tengo que hacer es identificar mi sujeto, right? Que es I, y después identificar mi objeto, English. Lo que complica a la voz pasiva es luego que queremos elegir una palabra para sujeto y otra para objeto e invertir esas dos. Pero a veces puede haber más de una palabra, right? Si por ejemplo en vez de que sea I es my beautiful sister o algo así, todo eso sería el sujeto, right? En este caso, algo sencillo, I and English, lo voy a invertir. Entonces, I study English, lo cambio a ¿qué? A English study I every day, right? No va a tener sentido hasta el final nuestra oración, right? Simplemente lo cambio de I study English a English study I every day, right? Ese sería el primerito paso. Primerito paso, identificar el sujeto, identificar el objeto e invertirlos, right? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en la primera instrucción es que tenemos un complemento, right? Porque muchas veces decimos, el objeto es lo que está hasta el final. No, el objeto es lo que va después del verbo, que sería English. English va después del verbo. En este caso invertimos English y I nada más, right? Every day, que es nuestro complemento. Todo lo que es complemento se queda hasta el final, right? So, ya después de hacer lo primerito, que es invertir el sujeto y el objeto, ahora lo segundo es agregarle by to the new object, right? Entonces ahora al nuevo objeto yo le voy a agregar by. Como I se vuelve objeto, voy a usar el objeto me, right? So in this case, en mi ejemplo de English, study I every day, ahora se vuelve English study by me every day, right? Entonces ahora tengo, lo voy a poner acá arriba. Ahora tengo mi oración con by me, right? So estoy usando el objeto, right? By me. Ok, hasta ahí la primera y la segunda instrucción siguen el orden para cambiar el sujeto y el objeto correctamente. El paso 3 y el paso 4 son para los verbos, all right? Ahora, ¿qué hacemos en el paso 3? En el paso 3, que va a ser justamente para el verbo, vamos a agregar un verbo to be, add a verb to be, basándonos based on the original verb structure, right? O basándonos en la instrucción, basándonos en el verbo, en la estructura del verbo original, es decir, en qué tiempo está. Mi oración es I study, está en presente, voy a agregar un verbo to be en presente, o sea, un is, un are, un am. Si está en pasado, voy a agregar un was, un were. Si está en presente perfecto, un been.
right? Si está en futuro con will, un be, right? Simplemente el be. Si es progresivo, un being, ing. Todo depende del verbo original. El verbo original en este caso es study, está en presente. Entonces mi oración va de English study by me every day. Ahora lo voy a cambiar a English. Lo tengo que conjugar correctamente. Si mi nuevo sujeto, English, por ejemplo, fuera English books, libros de inglés, usaría are, right? Si fuera I, por ejemplo, por alguna razón, sería am. Si en este caso es English, es una cosa, es it, voy a usar is. English is study, todavía no cambio el verbo, by me every day, right? Y ahí tenemos el tercer paso, que es agregar un verbo to be basado en la estructura original del verbo, right? Es decir, si ya hay un verbo to be, voy a agregar otro. Si mi oración, por ejemplo, es yo estoy leyendo un libro, I am reading a book, va a quedar algo así como a book está siendo leído, a book is being read by me, right? O sea, voy a agregar, ya hay un verbo to be, right? El es, pero voy a agregar otro. Va a haber doble verbo to be, right? Porque estos cuatro pasos siempre se siguen, right? Siempre. Y como ya podemos ver el verbo ahí en ese ejemplo de I am reading a book is being read by me, como pueden suponer, el verbo original, cámbialo, change original verb to pasado participio, past participle. El verbo original siempre va en pasado participio, siempre. So, mi ejemplo de English is study by me every day quedaría finalmente y ya transformado a voz pasiva. English is studied by me every day. El inglés es estudiado por mí todos los días. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo o para qué se utiliza voz pasiva. Muchas veces se omite el sujeto. O sea, podemos simplemente decir English is studied. Podemos poner every day o no, pero omitimos el sujeto original. O sea, le quitamos responsabilidad, como quien dice, al sujeto. O sea, el inglés es estudiado, pero no sabemos quién, right? La ventana fue rota, right? Pero no sabemos quién lo hizo, right? So quitamos culpa, responsabilidad de alguna forma. But basically, ya aquí están en voz pasiva, right? In passive voice. English is studied by me every day. Ya sería voz pasivo. Si seguimos este orden, estos cuatro pasos, los primeros dos del sujeto y el objeto y los últimos dos, el 3 y el 4, para los verbos, siempre podemos exitosamente cambiar la oración de voz activa a voz pasiva. All right. So I will see you next class. Have a good day.